Buenas tardes, profesor. Hoy le estaremos hablando de los músculos de origen inserción, ¿no? Y hoy tenemos el músculo triangular del esternón. Eh, el músculo triangular del esternón se origina en las caras, se origina en los sifoides y en la cara posterior del esternón, ¿no? Y se inserta en las caras internas de los cartílagos costales de 2 a 6. Y su función es permitir la movilización de la respiración. También vemos lo que es músculo intercostales internos, ¿no? Que se origina en el labio medial del borde inferior, ¿no? Un borde inferior, y se dirigen hacia abajo y atrás. Se insertan en el borde interno de la costilla, incluso hasta el esternón, ¿no? El esternón. Y su función es un músculo muy importante para la expiración. Eso es lo que es el músculo intercostales internos, ¿no? Continuamos con los músculos supracostales, ¿no? Este músculo se origina en la apófisis transversa vértebras, ¿no? De las vértebras. Y se inserta acá en los bordes de las costillas, ¿no? Que son los bordes de la costilla que se insertan. Y su función es elevar las costillas durante la respiración. O sea, cuando respiramos, elevamos las costillas en el momento de respirar. Habla. Continuamos con los músculos serrato dorsales superior, ¿no? Este músculo se origina en la apófisis espinosa, ¿no? Se origina en la apófisis espinosa de la C6 hasta D7, ¿no? Y se insertan en la cara, insertan acá en la cara, postrolaterales de la segunda, tercera y cuarta costilla, ¿no? Desde la segunda, tercera y cuarta costilla. Su función se encarga de elevar las costillas. El momento que, respiramos, esto es lo que eleva las costillas, ¿no? Esto es lo que es los músculos serratos dorsales superior. A continuación hablaremos del músculo dorsal largo, ¿no? Este músculo se origina en la parte medial de la fase lumbosacra, ¿no? Y se inserta en los apófisis transversas de las 5 primeras vértebras cervicales, ¿no? Desde las 5 primeras vértebras cervicales. Y su función es importante en la extensión de la hiperextensión de la columna. Pero, un momento. Continuamos con el músculo abdominales recto del abdomen, ¿no? Este músculo se origina en el borde superior del pubis por medio de un pequeño tendón de 2 a 3 centímetros y se inserta en la cara anterior, de la quinta, sexta y séptima cartílagos costales y apendiciloides. Su función es mantener la posición erecta y mantener las vísceras en su posición. Y los músculos supracostales, este músculo, su origen se origina en la apófisis transversa de las vértebras, ¿no? Se origina en la transversa de las vértebras, que son estas, nuestras vértebras, ¿no? Y se inserta en los bordes de la costilla, que son acá, ¿no? Se inserta en los bordes de la costilla. Su función es permitir elevar las costillas durante la respiración. Eso es lo que es su función, elevar la costilla durante la respiración. Este es el músculo supracostales. Y los músculos subcostales, la diferencia es casi lo mismo, ¿no? Los subcostales
están por debajo de las costillas, lo que es el músculo subcostal, están de por debajo de las costillas. Son diferenciaciones de los músculos intercostales internos, que existen en los espacios intercostales medios 4, 5, 6, 7. ¿No? Ese es lo que es el músculo subcostales, que son casi igual, pues, ¿no? Son, como dijimos, de por de abajo de las costillas, ¿no? Hay un poco, casi nada de diferencia, que es subcostales con subcostales, ¿no? Eso es lo que es el músculo subcostales. Y a continuación hablaremos del músculo dorsal largo, ¿no? Este músculo se origina en la parte medial de la fase lumbosacra, ¿no? Y se inserta en los apófisis transversas de las 5 primeras vértebras cervicales, ¿no? Desde las 5 primeras vértebras cervicales. Y su función es importante en la extensión de la hiperextensión de la columna. Pero, un momento. Continuamos con el músculo abdominales recto del abdomen, ¿no? Este músculo se origina en el borde superior del pubis por medio de un pequeño tendón de 2 a 3 centímetros y se inserta en la cara anterior, de la quinta, sexta y séptima cartílagos costales y apéndices sigmoides. Su función es mantener la posición erecta y mantener las vísceras en su posición. Gracias, compañera Marcia. Vamos a continuar con los músculos cervicales. Como mi compañera quedó en esos músculos, vamos a dar continuación. Ahora vamos a hablar sobre oblicuo mayor de la cabeza, ¿ya? El oblicuo mayor de la cabeza se encuentra situado más por fuera que los anteriores. En el primer transverso espinoso se origina en la apófisis espinosa del atlas y se inserta en la apófisis transversa. Acá tenemos el músculo mayor, ¿ya? Y también tenemos aquí al oblicuo menor, que se encuentra en este lado, aquí y acá. Este lado es el oblicuo menor. Es equivalente al primer interverso. Se origina en la apófisis transversa del atlas, en la apófisis transversa, ya está debajo, transversa, y se inserta en la línea curva inferior occipital. Aquí es su origen y su inserción. Ya también tenemos al músculo semiespinoso, que está aquí todo largo. Y este de acá es el semiespinoso. El semiespinoso se origina en la apófisis transversa de las 6 primeras vértebras y se inserta en las caras laterales de las líneas curvas occipitales. Entonces se origina aquí y se inserta acá. La función es de forma unilateral, hace una inclinación hacia el mismo lado, inclina en rotación. Rotamos la cabeza, hacemos una rotación y también hacemos una inclinación. También de forma bilateral hacemos una extensión, una hiperextensión. También hacemos una rectificación de las cifosis dorsales, las semiespinosas cervicales, que tiene para evitar la caída del cráneo. Ya, esto de acá es como un músculo que te soporta para que la cabeza pueda tener más fuerza, ¿no? También tenemos aquí al esplenio de la cabeza, que es este músculo que está como en B. No sé si se nota, está como en B. Este músculo se origina en la apófisis espinosa de la D1, de la dorsal D1 hasta la D6. Desde ahí se dirige hacia afuera y hacia arriba, luego hacia dentro y hacia arriba.
La inserción es en la apófisis transversa de las 2-3 primeras vértebras cervicales, ¿ya? Y la inserción en la apófisis transversa de 2 a 3 primeras vértebras cervicales, la función es de forma unilateral. Hace una rotación, hace una inclinación hacia el mismo lado de forma bilateral. Hace una extensión y una hiperextensión. Extensión, una flexión y hace una rotación, ¿ya? Con los músculos de la cabeza, acá tenemos el músculo largo de la cabeza, ¿ya? Ese músculo se origina en el fascículo superior de la apófisis transversa, de la C3 a la C5. El fascículo medio formado por fibras musculosas que se unen entre vértebras desde el atlas 3. El fascículo inferior de la apófisis transversa desde la C5 a la C7. Su inserción está aquí en el fascículo superior de la cara anterior del axis. Sabemos que el axis es la primera vértebra de la cervical. Y en la cara anterior del axis y el tubérculo anterior del atlas. Primero es axis, después es el atlas, ¿verdad? Ya, su función es de forma unilateral, hace una inclinación hacia el mismo lado, inclinamos la cabeza, inclinación, hacemos una inclinación del mismo lado de forma lateral y también hacemos una flexión de cuello. Inclinación y flexión es la función del músculo largo de la cabeza. Ya, vamos a continuar con otros tipos de músculos. Vamos a continuar con origen y inserciones. En este caso vamos a hablar con el cuadrado lumbar. Y por este lado tenemos el psoas ilíaco. Vamos a hablar sobre el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar se origina en la primera tercia medial de la cresta ilíaca. En el ligamento iliolumbar, acá hay un ligamento llamado iliolumbar superior, o sea, la parte de arriba. Desde ahí se dirige hacia arriba y hacia adentro. La inserción es en el borde caudal de la 12ª costilla, o sea, prácticamente de la última. ¿Ya? En su trayecto, algunas de las fibras terminan en la apófisis cosiformes, ¿ya? Lumbares, pero vuelve posteriormente a la costilla 12ª. También tenemos aquí al psoas ilíaco, ¿ya? El psoas ilíaco se origina en las caras laterales de las vértebras. Estamos acá, este es su origen. De la D12, o sea, de la dorsal 12 hasta la L5, la lumbar 5, ¿ya? Por ello se trata de un músculo intratorácico, ¿ya? Su inserción es en el trocánter, estamos acá, este es el hueso del fémur, en el trocánter, ahí es el trocánter menor junto a la parte ilíaca, que está aquí, ahí se inserta. Y la función es de la forma unilateral, hacia una inclinación hacia el mismo lado, hace una rotación del lado contrario, ¿ya? Vamos a continuar con la exposición de inserción y origen oblicuo mayor del abdomen. Acá tenemos, vamos a continuar con la exposición de origen y flexiones. Acá tenemos a los intercostales externos y el semiespinoso. Vamos a comenzar con los intercostales externos. Este músculo intercostal externo se origina en el borde caudal de una costilla, ¿ya? En el borde caudal, proximal caudal, aquí en la parte baja. Y la inserción está en el borde craneal, la parte de arriba en el borde craneal de la costilla subyacente, ¿no? La función que tiene esto es de ascender la costilla traccionando de la superior de la eleva a la inferior. Esto produce siempre que la primera o segunda costilla estén fijas
por los escalenos. Escalenos es el músculo anterior que hemos visto en la parte cervical, que está el músculo grande. ¿Ya? Acá tenemos el semiespinoso. El semiespinoso es un músculo de la columna vertebral, está aquí, ¿ah? Este es el semiespinoso. Se origina en la apófisis transversa de todas las vértebras. Esta es la apófisis de todas las vértebras, está diciendo. Y se inserciona en la apófisis espinosa de la C2 a la D6. ¿Ya? La C2 ya. Aquí va.